Los motores diésel tienen un sistema de regulación de marcha que cumple una función importantísima para adaptarse a las distintas situaciones de trabajo de la maquinaria vial. Y básicamente las funciones son mantener los números de revoluciones en forma constante, establecido por el operador, limitar las velocidades máxima y mínima y a su vez permitir la parada del motor cuando se sobrepasa de vuelta. Para poder lograr dichas premisas, el motor diésel necesita el auxilio de dispositivos adicionales denominados reguladores de velocidad. Cuando hablamos de reguladores de velocidad nos referimos a dos tipos de reguladores básicamente. Uno es el de la velocidad límite y otro el de la velocidad variable. El de la velocidad límite es utilizado por los camiones, ya que regula tanto la máxima como la mínima, y en el rango de operación lo regula el conductor con el pedal del acelerador. En cambio, el de velocidad variable, las máquinas viales pueden utilizar este control para máxima y mínima y a su vez las velocidades intermedias fijar un valor y dejarlo funcionando en ese valor. Ambos modelos actualmente se ven favorecidos de los sistemas electrónicos de control de marcha de diversos tipos y marcas que pueden colaborar o asumir el pleno control del motor. El operador preselecciona una velocidad con el acelerador de preseteo, fija una posición y el regulador se encarga de mantenerla durante el trabajo del equipo. El principio de control es básicamente el mismo, en forma de control mecánico, neumático, hidráulico o electrónico. Para una posición dada de cómo se regula el regulador neumático, para una posición dada del pedal del acelerador, la válvula mariposa se mantiene cerrada. Esta es la entrada de aire hacia el múltiple de admisión y esta es la conexión del lado del vacío del múltiple de admisión con el regulador de vacío. Entonces, a una posición dada, la válvula de mariposa será más grande el vacío cuando más RPM tenga el motor adentro, en cada cámara. Y a su vez tendrá un vacío mayor cuando más cerrada se encuentre la válvula mariposa, porque impedirá la comunicación con el aire atmosférico. Para eso vamos a analizar el regulador de vacío, que es el que tenemos esquematizado en este dibujo. El regulador de vacío o regulador neumático, como se lo denomina, consta de varias partes que analizaremos. Una de ellas es la mariposa, que tiene un eje de giro y permite a través del giro una pieza metálica circular obturar este orificio, esta cañería, que es la cañería que va al múltiple de admisión. De este lado tengo el filtro de aire y va encastrado en este lugar una toma de vacío, que quiere decir la presión atmosférica está afuera, pero adentro está la presión de vacío del motor, que está comunicado con este lado y separado mediante una válvula de neopreno neumática hermética de la presión atmosférica que se encuentra de este lado de la cámara. Asimismo, en este resorte se acciona la cremallera de control, que para un lado es movida con el botón de parada y el pedal del acelerador, que lo mueve hacia el lado opuesto al de la mínima velocidad, que es determinada por el regulador de vacío que está de este lado. Entonces, cuando se introduce una determinada cantidad de vacío de este lado, dado por la marcha del motor, si yo oprimo el acelerador, dispongo de más inyección de gasoil por el movimiento de la cremallera en oposición a este regulador. Es decir, el vacío sigue igual, pero si yo muevo hacia la izquierda la cremallera,
los émbolo-buzo van a aportar más combustible a cada cilindro. De esta manera se va a acelerar al oprimir el acelerador, o en este caso al mover la palanca de acelerador, que a su vez comanda la apertura del diafragma, la válvula mariposa, ¿ve? Por lo tanto, va a acelerar y va a empezar a aumentar las vueltas y va a aumentar el vacío. De esta manera, cuando aumente el vacío, quiere decir que el diafragma se va a desplazar hacia la derecha, venciendo la acción del resorte que lo mantiene en posición. Con lo cual, las vueltas del motor no se puede superar de un valor predeterminado. Bien. El caudal de combustible, por lo tanto, se determinará con cada émbolo-buzo de acuerdo a los preseteos fijados de la dosificación. La disminución de velocidad, si yo suelto el pedal del acelerador, el vacío disminuirá. Si yo disminuyo la velocidad sacando el pedal del acelerador, con lo cual habrá menos vacío y de esta manera el diafragma se desplazará hacia la derecha, con lo cual al desplazarse hacia la derecha empujará la cremallera en sentido opuesto al diafragma, opuesto al resorte, venciéndolo y permitiendo un mayor ingreso de combustible. Entonces, de esta manera puede regular en un determinado rango de RPM la velocidad del motor con el regulador. Es esencial para esto que todo funcione perfectamente hermético, no tenga entradas de aires o fisuras de esta manguera, porque de esta manera, si hubiera una entrada de aire al lado vacío, se descompagina y varía la posición de diafragma, con lo cual la posición del acelerador no va a ser exacta la que necesita para funcionar. El regulador neumático Bosch, en este caso, lo que vemos es que actúa directamente sobre la cremallera el regulador y el diafragma se opone al movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda del resorte. A esta acción de resorte tiene una comunicación dada por el tubo que se conecta con el venturi para tener la presión atmosférica exterior. El pasaje de aire produce el vacío, la intensidad determina el movimiento del diafragma. El pedal lo manivela, voluntariamente lo mueve el operador y produce apertura o cierre de la válvula mariposa situada en el venturi. Como hablamos, el vacío se va a lograr según la distribución, digamos, según hacia qué lado vaya la cremallera de distribución. El motor se haya funcionando a cierta velocidad y suprime el acelerador, se abrirá mecánicamente la válvula mariposa, reduciendo el vacío y permitirá que el resorte empuje la cremallera, aumentando así el caudal de combustible entregado a la cámara de combustión. La velocidad del motor también aumentará debido a la potencia mayor desarrollada, por consiguiente la velocidad del aire que penetra tubería de emisión a través del venturi y con ello el grado de vacío producido en la cámara del diafragma, que tirará la cremallera y hará disminuir la velocidad. Esto es lo que habíamos explicado. La disminución de velocidad disminuirá el vacío hasta lograrse equilibrio para una posición dada del acelerador. Todo esto ocurre en segundos. Entonces, si yo tengo la cremallera con el pedal de acelerador opuesto al resorte, va a haber un equilibrio dado por el equilibrio del pedal y el regulador. En el caso de los reguladores de velocidad variable, además, como vimos, tiene una palanca que permite ubicar la posición del acelerador en un determinado valor, por lo tanto, solo actuará el regulador neumático y permitiendo entrar el combustible de acuerdo a la dosificación que tenga. En el caso del regulador mecánico, Bosch es otra variante. El regulador Bosch mecánico tiene la gran ventaja de que trabaja sin el vacío y entonces va a hacer funcionar el árbol de levas, un par de contrapesos H
que van a accionar un resorte que lo mantiene en posición cerrada, y cuando la velocidad aumenta, estos contrapesos se distancian del centro, del eje del eje del árbol de levas, con lo cual dará la posibilidad de que se distancien y a su vez regulen mediante este juego de manivela y palanca la posición de la cremallera, que por otra parte es movida por el pedal del acelerador. De esta manera, cuando la fuerza centrífuga hace que se desplacen y se supere ciertos valores, tratará de volver a equilibrarlo desplazando la cremallera en sentido opuesto, y el motor no se acelerará suficientemente como en los casos anteriores. Ahora bien, otro caso que tenemos de regulador mecánico es el caso de los sistemas de inyección CAB, donde tiene un par de contrapesos que giran de la misma manera que vimos recién, el mecánico de Bosch, y la cremallera de control tiene una palanca que la va a ubicar a plena carga o revoluciones máximas sin carga, según cuál sea la posición de este regulador. Entonces, cuando el acelerador dispone que se desplace hacia la derecha, va a aumentar la cantidad de gasoil que va a ingresar. Sin embargo, el contrapeso, si aumenta la velocidad en forma desmedida, va a hacer de que tire de la válvula de la palanca 7, la válvula de estrangulación, con lo cual disminuye la cantidad de combustible que va a pasar por 3 al rotor. Quiere decir que el combustible es regulado en esta escotadura mediante la válvula reguladora de presión y la válvula de dosificación que tenemos acá. Luego volverá a su posición de equilibrio, en donde el contrapeso se encuentra equilibrado con la posición del acelerador que mueve esta cremallera de este lado. Bien, de esta manera damos por finalizado este módulo, donde hablábamos del sistema de regulación de velocidad de los motores diésel. Es el punto en que mucho nos interesa poder analizar para poder de esta manera saber cómo funciona un motor con una inyección diésel y obtiene la velocidad y regulación de marcha. La siguiente unidad será de lubricación y de refrigeración.